Ok, ok. Bueno, yo quiero, Noelis, quiero agradecerte por aceptar la invitación a este podcast, donde hablamos de salud, hablamos un poquito, y quiero que nos cuentes un poquito hoy sobre la combinación entre el yoga y la salud. ¿Ok? Hola Carlos. Bueno, la verdad, primero quiero felicitarte por tu podcast y este espacio, porque para mí en lo personal, yo también tengo un podcast, Ok, para mí en lo personal es muy lindo ver a colegas como incursionando en todo esto y más usar el poder de nuestra voz como profesionales de la salud para educar a la población, para dar nuestra opinión, para es importante darnos a conocer y quiénes somos nosotros como médicos y quiénes somos como personas, porque toda aquella persona que tiene un podcast tiene un propósito sobre algo, educar, escucharse, comunicar lo que cada correcto. uno es, ¿no? Su propósito de vida, etcétera. Así que eso es muy bonito y muy valiente. Así que te felicito primero por eso. Gracias, gracias. A ti Eh, también. No sabía que tienes un podcast, así sí. que felicidades también. Que es una herramienta que utilizamos, una herramienta que está disponible para poder comunicar y llegar Exacto, a muchas más personas un mensaje exacto. de prevención, salud o el tema que sea. Mucho más cercano con las personas, porque alguien que Correcto, te toma el tiempo de escucharte te está dejando entrar en su vida, te está cediendo un espacio para escucharte, así que es muy claro, importante. Y bueno, siguiendo con tu pregunta de cómo yo llegué al yoga, claro, claro. bueno, digamos que cuando terminé la carrera, cuando ya pues ya terminé la residencia de anestesia y ya empecé a trabajar y me monté como en este tren de la vida profesional. Bueno, en lo personal pasaron muchas cosas en mi vida, pero digamos que el punto de inflexión o un punto clave para mí, para hacer como un cambio de vida, fue una lesión que yo tuve en la rodilla. No sé si tú te acuerdas. Claro, claro que sí. Claro Que que te sí. consulté y que bueno, pues fui a muchos ortopedas, amigos, personas recomendadas, porque tuve una lesión por correr, tuve una fractura por estrés por correr. Y durante ese tiempo yo tuve vamos a decir que muchas frustraciones a nivel personal que junto con el dolor físico que yo tenía me llevaron como a cuestionarme muchas cosas sobre la salud, ¿no? Yo pensaba que yo era sana, yo pensaba que yo me encontraba súper bien porque ya yo tenía más de un año comiendo súper bien, haciendo actividad física regular, vamos a decir que me encontraba exteriormente como en el mejor estado físico en el cual yo me pude haber encontrado en toda mi vida, corriendo, preparándome para una media maratón, comiendo súper saludable, o sea, estaba súper, súper Claro, enfocada. Vamos a decir que tenía el pilar de la salud física y la parte de la nutrición la tenía muy, muy como trabajada, ¿no? Entonces llega esta lesión y todo mi sueño se derrumbó, por decirlo así, ¿no? Entonces encontré, vamos a decirlo así, como en esta práctica espiritual o con la ayuda también, pues, de otras personas, terapeutas y todo esto, encontré como que hacía falta una pieza en el rompecabezas de la medicina que yo no estaba viendo, que para poder sanar mi rodilla yo no solo necesitaba de su ayuda, de los ortopedas, de la terapia física para recuperarme. Había algo en mi mente y había algo en mi corazón que no me estaba dejando que yo me pudiera recuperar adecuadamente mi lesión. Entonces, pasé por muchas etapas, una etapa de negación muy grande, de no querer operarme, de no querer de querer buscar una segunda opinión, una tercera opinión, hasta que, bueno, gracias a Dios encontré a alguien que hizo clic conmigo eh, y yo me pude recuperar de las rodillas sin tener que operarme. Entonces, empecé la terapia física y todo esto, empecé mi terapia psicológica también, a ayudarme a entender qué cosas estaban pasando dentro de mí a nivel emocional y a nivel espiritual que yo nunca en mi vida había volteado a ver. Y entonces ahí descubrí como que, ok, hay esta pieza de la salud mental y hay una salud espiritual que yo no estaba tomando en cuenta y que en fueron cuenta.
clave para mi recuperación de la rodilla. Y bueno, yo me recuperé bastante bien y cae pandemia, cae COVID, y gracias a Dios ya yo estaba bastante recuperada de mi rodilla. Y bueno, estar en pandemia también nos hizo cuestionarnos a todos un montón de cosas, y en esa búsqueda, porque despertó en mí esa curiosidad por esa otra cara de la salud, ¿no? Y empecé como a buscar qué podía hacer, qué cursos habían, qué cosas. Entonces yo al final hice una formación en coaching holístico, ¿no? Entonces allí, que fue por un año, casi el año que permanecimos como encerrados en pandemia, yo me mantuve trabajando y estudiando, aprovechando como ese tiempo extra que tenía para estudiar. Y durante esos 12 meses fue también otro proceso más de desaprender la mirada de la medicina convencional a vernos como seres humanos integrales, en donde no solo es la parte física, sino que nosotros tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, y que todo eso debe estar alineado para gozar como de una salud integral. Y eso me llevó a conocer la certificación que yo hice de yoga medicina, ya que una de mis compañeras de curso de coaching es profesora de yoga y creó este concepto de yoga medicina, que me abrió como que, wow, ¿qué es esta práctica que puede ayudar a las personas a también ver su salud espiritual y su salud mental, ¿no? Como que encontré la herramienta que yo necesitaba para poder transmitir ese mensaje y decidí hacer entonces una formación de 6 meses más. Así que digamos que yo pasé un año y medio formándome y descubriendo este otro lado de la salud que nunca nadie me enseñó en la universidad, nunca nadie me habló de él. Nadie me dijo como de que si tú estás enferma, hay un componente emocional que también necesita ser visto, más allá de la parte psicológica, necesita, cada uno por su cuenta, necesita también voltear a ver esa parte, ¿no? Esa parte emocional, esa parte espiritual, ¿no? Y de ahí no he podido parar, o sea, no he podido parar de mi práctica personal ni dejar de transmitir este mensaje de que el yoga es una herramienta que acompaña la terapia, la salud, que acompaña la medicina, por decirlo así, ¿no? Ok. ¿Es parte de lo que consideras o ayudaría como parte de tratamiento de una, en tu caso fue la lesión de la rodilla, ¿no? Utilizaste como una Exacto. herramienta para superar esta etapa, tanto la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual, como bien has dicho. Exacto, exacto. Ok, Sí, mi mirada del interesante. yoga, sí, mi mirada del yoga es que es una herramienta o complementaria ante cualquier enfermedad, ante cualquier padecimiento, que puede ser cosas tan, vamos a decir que triviales como el estrés, hasta padecer cáncer. Entonces, a través de mi formación yo pude ver cómo el yoga sostiene tratamientos como el cáncer, como la hipertensión, como la diabetes, como la enfermedad cardíaca y el estrés y la ansiedad, siendo ellos como la base de muchos de los demás padecimientos, ¿no? Entonces, eso a mí me dio como una herramienta y yo tuve como un wow, o sea, ¿qué es esto que nadie más en la medicina está hablando? Yo no conocía a ningún otro médico que estuviera hablando de eso, no tenía referencias. Ahora ya cada vez conozco más. Inclusive estoy en una segunda formación para entender el yoga desde la mirada de la ciencia, porque bueno, mi mente racional también siempre busca respuestas, ¿no? Como no Correcto. solo desde la parte filosófica o cultural que hay del yoga, yo trato de transmitirlo desde la parte médica, como herramienta, como soporte, ¿no? Para muchas personas que sienten que no solo con la medicina convencional les basta. Claro. Qué bueno saberlo, porque hablábamos detrás de cámaras de que yo me considero una persona completamente ignorante del mundo del yoga, te soy honesto. Y me atrevo a decirlo porque, como bien mencionaste, en la facultad no nos enseñan esta rama o esta opción como opción de tratamiento
de tratar eso que no podemos llegar con un medicamento, no puedo llegar con una cirugía, porque no, o sea, eso, en la parte espiritual, la parte mental, se tiene que tratar de otra forma. Y esta es una de estas opciones que hay. Exacto, exacto. Qué bueno. Es una de las opciones y cuando conversabas, o sea, al inicio me decías, no sé nada del yoga, creo que es algo físico, creo que hay muchos niveles y todo esto. Eh, lo que te comparto es mi visión personal del yoga basada en mis formaciones y basada en mi experiencia personal y la experiencia que yo he tenido con mis alumnas o por qué llegan las personas a buscar del yoga. Sin embargo, el yoga es una práctica desde hace miles de años, una práctica cultural en la India, que cuando llegó acá a América, por decirlo así, la parte que más sobresale es la parte física, ¿no? Ha ido creciendo como una disciplina física también o se ha dado a conocer, pero en verdad la base del yoga es que el yoga es la unión del cuerpo con la mente. Yoga, por decirlo así, significa unión y cualquier escuela de yoga o persona otra persona que conozcas, si le preguntas qué es yoga, yoga te va a decir, yoga es unión, es la unión del cuerpo con la mente para poder acceder a nuestra espiritualidad, a nuestra alma o a esa, bueno, si no quieres creer en eso, pero esa sensación de que existe algo más grande que todos nosotros, llámese Dios, universo, espíritu, como le quieras llamar. Entonces el yoga es una herramienta que te permite estar en contacto con tu cuerpo, con tu mente, para poder acceder a tu alma, a tu espíritu, a tu verdadero ser, a tu verdadero yo. Entonces ese es como el significado más profundo de lo que es la práctica del yoga. La parte física del yoga, que se conoce como asana, es uno de los 8, por decirlo así, pilares de el yoga como un todo, ¿no? Entonces, Ok. la parte física es solo un pedacito de el yoga como tal. Pero la mayoría de las personas dice yoga y se imagina como las posturas y cabeza para arriba y todo Estiramiento, calistenia. estiramiento y enrollado como un mafá y cómo hacen eso, ¿no? Exacto. Es lo más conocido. Pero detrás de eso hay otras herramientas, otros pilares del yoga que complementan y que hacen pues que toda esta filosofía de vida o toda esta cultura detrás del yoga. Entonces, la parte física es solo una parte. Y otro punto que yo quiero resaltar del yoga es que es para todo el mundo. O sea, una de de los lemas del yoga es que el yoga es para todos. El yoga es un Ok. regalo para la humanidad. La India ve el yoga como un regalo para la humanidad. Y Ok. gracias a eso, la Organización Mundial de la Salud ya ve el yoga como una herramienta, ve el yoga como una práctica que beneficia a todos los seres humanos. Y cada vez se está esparciendo más por el mundo, ¿no? El mundo occidental y toda esta práctica. Entonces, el yoga, al final, lo que quiere es eso, que llegue a todos, a toda la humanidad. Y es una práctica que se adapta. Entonces, desde personas en cama, siguiendo su tratamiento de quimioterapia, hasta personas con una discapacidad, hasta personas con enfermedades crónicas, hasta atletas, hasta cualquier persona puede hacer yoga. ¿Qué tipo de yoga va a hacer? Bueno, eso va a depender de cada persona, ¿no? Y existen diferentes formas de que lo puedan practicar. Entonces, un profesor de yoga tiene eso y sabe de que buscar la forma de adaptar el yoga a cada persona. Y no hay requisitos para practicar. Lo único que necesitas tener es un cuerpo para practicar yoga, ¿no? Estar Claro. vivo. Y Ya, la edad más nada. tampoco, no hay La, límites de edad. O sea, no existe hay como límite. una, Ujú. existen como vertientes o tipos de yoga que se pueden practicar en, dígase, adolescentes, niños, adultos, mayores, etcétera. Claro, claro. El abordaje del yoga hacia un niño es diferente hacia el de un adolescente versus una persona madura versus una persona de la tercera edad. Pero la esencia del yoga sigue siendo la Es misma, la sigue misma. siendo una práctica que va a unir mente y cuerpo y que va a traer
ese momento o ese espacio de autoconocimiento con tu verdadero yo, con tu espiritualidad, que va a traer como ese momento de conexión con uno mismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es el punto final del yoga es ese, o sea, el objetivo final del yoga es ese, que encuentres ese momento eh, para contigo mismo, ¿no? Y de allí, obviamente, están todos los beneficios físicos porque es una práctica física. Entonces, obviamente va a traer beneficios físicos porque lo que impacta tu mente también impacta tu cuerpo, ¿no? Y lo que impacta tu cuerpo impacta tu mente. Entonces, al ser una práctica física, obviamente también tiene beneficios a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de todos nuestros sistemas del cuerpo, respiratorio, cardiovascular, de todos los órganos, porque mediante la práctica física estás trabajando casi todas las partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí también va a tener beneficios físicos, que quizás son ahora los más estudiados, ¿no? Por la ciencia. Claro, o los más conocidos. Claro, es la base para poder yo recomendarte, ok, eres una persona hipertensa, esta es la práctica de yoga que debes hacer, o estas son las posturas que debes evitar, estos son los ejercicios de respiración que no debes hacer. Por esa base y ese conocimiento de la fisiología y de la anatomía del cuerpo, tú puedes entonces hacer recomendaciones para cada persona y eso es lo que hace que el yoga se adapte a las necesidades de cada persona. Ok. Mira, interesante. ¿Has utilizado estos principios de anestesia en el yoga? 100%. 100%. Qué interesante, Sí. interesante. Mira, yo escucho muchísimo del paciente que quiere utilizar el yoga como una herramienta para controlar o bajar el estrés. ¿Yo puedo utilizar el yoga para ese fin? Sí. Como te decía, como la base de muchas de las enfermedades es el estrés. El estrés no es malo, ¿no? El estrés es una respuesta fisiológica de tu cuerpo ante una amenaza. Lo que tu cuerpo, lo que tu mente, perdón, lo que tu mente no sabe es si la amenaza es real o tú te la inventaste o está solo en tu cabeza. Entonces, el cuerpo no tiene la capacidad de diferenciar entre una amenaza real versus que te va a atropellar un carro versus que tienes mucho trabajo por hacer o que no tienes dinero o que, vamos a decir, no has dormido. Tu cuerpo solo sabe que tú estás estresado y él desencadena las reacciones del estrés para protegerte y para decirte o sal corriendo o paralízate o cálmate. Esas son las tres respuestas ante el estrés, ¿no? Y como tú y yo sabemos, el estrés está mediado pues, por todo nuestro sistema nervioso central, que tiene esta parte que es el sistema nervioso simpático, que es la parte que activa, por decirlo así, las respuestas de lucha y huida y el que nos dice cómo debemos reaccionar y es el que mantiene, por ejemplo, y tiene injerencia en todo nuestro cuerpo, sistema cardiovascular, respiratorio, o sea, todo nuestro cuerpo está modelado las funciones por ambos sistemas, simpático y parasimpático. Parasimpático. Tienes el sistema parasimpático, que es como la contraparte del sistema simpático, que es el que te dice descansa, es el sistema de la parte de la digestión, en donde tú procesas. Cuando tú digieres algo, tú estás procesando algo. Y el cuerpo no solo necesita procesar alimentos, necesita procesar emociones también. Necesita regenerarse célula a célula, tejido a tejido, y eso lo haces mientras duermes. Entonces, todo eso está mediado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el yoga, a través del yoga y la respiración, que es otro pilar de la práctica del yoga, es la respiración. A través de la respiración es donde tú puedes acceder a el control del sistema nervioso central a través del sistema nervioso parasimpático o simpático. Okay. Entonces, la respiración es lo que une el equilibrio entre ambos sistemas, ¿no? Entonces, la respiración es algo que tú puedes controlar, es una herramienta que tú no puedes decirle corazón detente, el corazón sigue latiendo, ¿sí? Correcto. Gracias a nuestro sistema nervioso autónomo, él está ahí, late, que late, pero tú sí puedes controlar la respiración. Entonces, a través del control de la respiración, enlenteciendo la respiración, prolongando la exhalación,
tú mandas señales a través de el sistema nervioso de que calma, de que No hay, descansa. no hay, no hay algo aquí atacándonos. No hay algo aquí atacándote, es trabajo, es estrés, ¿no? Entonces, a través de la respiración, tú puedes acceder a ese balance, ¿no? Del estrés. Entonces, la respiración al ser un pilar del yoga, junto con el movimiento, hacen como esa movimiento meditativo. A la vez que estás ejecutando una postura, estás respirando de cierta manera y estás enviando esas señales a tu cuerpo. Y así tú tengas 5 minutos, 15 minutos, una práctica extendida de hora, hora y media, es un periodo en donde tú le estás diciendo a tu cuerpo, estás a salvo, estás en calma, está todo bien, no pasa nada. Y tú estás aportando entonces hacia esa balanza del estrés, tú estás aportando entonces la contraparte, ¿no? Y lo vas llevando al equilibrio. El Entonces, equilibrio. exactamente. Entonces, esa es la forma en la que el yoga puede ayudar a manejar el estrés, brindando esa parte de la contraparte, perdón, del sistema nervioso simpático, ¿no? Que una persona con estrés y ansiedad tiene eso súper, súper, súper activado, ¿no? Ya. Y que está bien demostrado que el estrés no solamente afecta el tema emocional, sino afecta todo, incluso el tracto digestivo, Sí. afecta las veces que vas al baño, todo, afecta, es porque están afectados estos dos sistemas que son independientes, no tenemos Sí, control de ellos. 100%. Entonces, eso te hace ver que nosotros estamos interconectados, o sea, que todos nuestros órganos y sistemas, uno influye sobre el otro, que también ese es otro concepto que para nosotros los médicos es, vamos a decir que un poco, que nos cuesta después de haber estudiado todo el cuerpo humano y que nos dijeron como acá el gastro, acá el neurocirujano, Correcto. acá el ortopeda, acá tal cosa, o sea, nos separaron, por decirlo así, ¿no? Exacto, Nos, exacto. literal, o sea, nuestro concepto de salud fue separado, fue roto y nos llevó a cada uno de nosotros a ocuparnos de los órganos y los sistemas que nos corresponden. Y se nos olvidó que el ser humano es un ser completo, una persona, tú adelante no tienes un órgano, tienes una persona. Tienes a alguien que no llegó ante ti por una fractura, esa persona por algo se fracturó, esa persona estuvo pasando por X o Y cosas minutos antes de fracturarse. Fracturarse representa algo en su vida, va a perder su trabajo, su familia ahora va a tener que cuidarle, no tiene quien le cuide y todo eso representa una carga emocional para el paciente. ¿Y Correcto. quién maneja eso? Exacto, exacto. O sea, siempre nos hablaron de eso, de que no, que el círculo familiar. O sea, eso fue mencionado como que se afecta al círculo familiar. Pero es que esto lleva mucho más. Lleva Exacto. la parte psicológica de todo lo que conlleva. Ahora estoy en cama, tengo que esperar a recuperarme, pero ahora todas las cuentas están por pagar. O sea, Exacto. un ciclo. Pero qué bueno que existen o que se conoce mucho más de esta herramienta para poder utilizarla y que bien mencionaste de principio de que no importa que estés en cama, no importa que tengas todas tus extremidades disponibles, o sea, puedes hacerlo y practicarlo y el yoga se adapta a tu necesidad, ¿no? Es lo que entiendo. Claro, porque hay otras herramientas, o sea, hay otra forma de practicar yoga. Si no puedes hacer una práctica física, puedes respirar. Y Claro. si puedes respirar, puedes meditar, puedes hacer ejercicios de visualización, puedes hacer meditaciones, puedes hacer todos estos ejercicios de respiración y estás entrando en contacto con tu cuerpo de una forma un poco más, por decirlo así, consciente, que cuando las personas están estresadas viven en el automático, o sea, no estás siendo consciente del momento presente, no estás prestando atención a lo que está a tu Claro. alrededor, no estás prestando atención a tu cuerpo. Entonces, es una práctica que por eso le sirve a todo el mundo y se adapta a diferentes momentos de tu vida, así como tú vayas envejeciendo o vayas cambiando, o vayas teniendo más energía, vas a querer entonces quizás una práctica más enérgica y el día que no estés tan enérgico quieres una práctica más calmada, más restaurativa, ¿no? Entonces, Claro. por eso se adapta y es accesible
a todo el mundo. Y aclara mucho la mente. Al tú estar más tranquilo y ya no tener como tanto estrés emocional y tanto estrés mental, puedes acceder como a las verdaderas cosas que te importan, ya le empiezas a prestar más atención a tus valores personales, a quién quieres ser en la vida, a tu propósito de vida, y terminas cambiando toda tu vida o terminas mejorando toda tu vida, quizás no cambiando para mejor tu vida. Entonces, Correcto. beneficia a tu salud en general, o sea, y al cuidarte, entonces ya le prestas más atención a lo que comes, ya te das más espacio para dormir y para descansar, tienes tiempo de calidad con tu familia, con tu pareja, quieres educar a tu hijo de otra forma y ya empiezas como a ver. Entonces el yoga quita esos como velos de la mente, que así le decimos, ¿no? A los velos de la mente, que para mí son como todo lo que está allá afuera bloqueándonos, patrones Correcto. Todas las culturales, distracciones. puras distracciones que no te dejan trabajo, dinero, estrés, vicio, todas esas cosas te están alejando de lo que todos los seres humanos queremos, que es amor, atención, conexión. Ya. Entonces, al final, por eso beneficia como al bienestar en general de la persona. Ok. Si yo quiero empezar, como te dije, no conozco nada. Y yo llego a ti y te digo, Noeli, yo quiero empezar a probar el yoga como una herramienta para todo esto. ¿Sabes? Llego cansado del estrés y todo lo demás. ¿Por dónde me recomiendas empezar? ¿Por dónde tú me dirías, bueno, ¿sabes qué? Prueba esto para que vayas tomando, teniendo ese sabor del yoga y viendo cómo te beneficia? Si lo vas a hacer por cuenta propia, yo te diría que empezaras por la respiración, que sería como el punto más importante de la práctica del yoga, es aprender a observar la respiración. Entonces, si eres una persona que vamos a decir, estoy usando tu caso de ejemplo, Carlos, el ortopeda, que trabaja muchísimo y que ahora quiero empezar a practicar yoga, ¿cómo hago? Yo te diría que reserves un espacio de tu día, el que más se te adapte, mañana, tarde o noche, reserves unos 5 a 10 minutos, sin ser exigente, y te concentres en la respiración. Busques un espacio tranquilo, cómodo, y te sientes o te acuestes de una forma cómoda y comiences a percibir tu respiración de forma natural. Y 5 minutos de eso te van a dar como esa probadita de esa calma y de esa tranquilidad que puedes obtener en el yoga, ¿no? Si ya quieres, ok, algo más, que bueno, me quiero desafiar, bueno, eso de respirar ya está chévere, pero necesito algo más, ya podrías empezar a practicar algunas posturas. Yo en lo personal, si no sabes nada y nunca has hecho nada, siempre voy a recomendar que vayas a una clase con un maestro de forma presencial. Si nunca, no estás relacionado con cero, absolutamente nada, nada, nada. Si ya has hecho algo presencial o ya eres una persona físicamente sin ninguna lesión, eres sano y quieres, la verdad que la tecnología hace que estemos al alcance de cualquier tipo de información, ¿no? En YouTube hay clases, hay un montón de aplicaciones y plataformas en las cuales tú pudieras empezar a hacer prácticas para principiantes, siempre buscar prácticas para principiantes. Y empezar a practicar 20 minutos, 30 minutos. No es necesario hacer una práctica de 1 hora o de 1 hora y media para empezar, ¿no? Entonces, yo te diría que lo más importante es primero el tiempo, hacer el tiempo en tu agenda, separar el tiempo para ambas cosas y luego empezar con la respiración. Empezar a observar tu respiración y encontrar entonces esa calma, esa probadita de esa calma y de esa tranquilidad. Y si tú quieres extenderlo a 5 minutos, luego a 10 y luego a 15, todo eso te va a ayudar. Y tú mismo vas a encontrar ahora que esos 15 minutos, bueno, ahora voy a respirar 5 minutos, pero 10 minutos, voy a buscar un video en YouTube, yoga para principiantes, para dormir mejor o para de acuerdo a lo que tú quieras. Te pones un video de YouTube y haces tus posturas
sin juicio, sin, ay, cómo lo estoy haciendo mal, no, simplemente como para experimentar y ir con esa mente abierta de qué es lo que esta práctica tiene para ofrecerme, que siento que es algo que lo distingue mucho de otras prácticas físicas, en donde las personas van al gimnasio, van a correr o montan bicicleta, ya como con un objetivo muy fijo, muy determinado, son ejercicios más rígidos, en donde las personas están como más enganchadas con un resultado. El yoga Claro, no te invita a el resultado es individual para cada persona. Lo que tú vas a conseguir claro, en tu práctica personal no es lo mismo que yo voy a conseguir. Entonces, claro. para mí me hace ver que es una práctica mucho más flexible, una práctica mucho más intuitiva, compasiva, calmada, y que si tú tienes estrés y ansiedad, eso es lo que tú necesitas. No necesitas ir a exigencia, 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 exigencia y cada vez más exigencia. Necesitas es todo Claro. lo contrario. Claro, pues si le exiges y no llegas a los resultados, también te va a aportar más estrés, más estrés. Exacto, exactamente, exactamente. Así que es una parte en que puedes utilizar para, si ya tú practicas otro deporte y quizás tú no estás viendo los resultados en ese deporte o en esa práctica física que tú haces, llámese CrossFit, running, triatlón, lo que sea, tenis, lo que tú estés practicando, y llega un punto donde tú dices y que algo me falta o no avanzo o te lesionaste o algo de eso, es porque le está faltando esa pieza de balance a tu vida. Al final, las lesiones son una forma de decirle a tu cuerpo para. O Claro. sea, las lesiones en los deportes, por decirlo así, o cualquier cosa que le pase a tu cuerpo físico, es una forma de él de decirte para, haz una pausa, mira lo que estamos haciendo, no estamos comiendo bien, no estamos descansando lo suficiente, nos estamos sobreexigiendo. Entonces el cuerpo es maravilloso, súper inteligente, tiene sus propios mecanismos de curarse, de avisarnos, de protegerse. Somos nosotros con la mente lo que lo complicamos todo. Correcto, correcto, correcto. Oye, Noelis, agradecerte por compartir esto. La verdad es que yo me llevo muchísima información del tema de lo amplio que es el yoga. No Súper. tenía idea. Sinceramente, yo pensaba que era una parte de estiramiento, algo sí, que lo puedo utilizar como como una herramienta para complementar, bajar el estrés, meditación. Pero vamos, esto es Sí, mucho más sí. profundo de lo que Ujú. tenía conocimiento. Y qué bueno poder compartirlo contigo, que tienes mucha experiencia en esto, ya tienes varios años enseñando y transmitiendo y compartiendo la información. Sí, sí, Como sí. último, invítanos a la audiencia a conocer un poquito más el yoga. Invítanos a conocer un poquito Bueno, más el yoga, a conocerte a ti, dónde pueden encontrar información de ti, dónde pueden conocer un poquito más lo que ofreces, la información que compartes. bueno, yo estoy en mi cuenta de Instagram constantemente compartiendo información sobre el yoga, sobre estilos de vida saludables, alimentación. En mi cuenta dra.noelis Hernández, doctora Noelis Hernández. En mi página de Instagram tengo un link en donde pueden acceder a mi web app para clases virtuales también de yoga, que también es un servicio que yo ofrezco, y en David, en Chiriquí, tengo mi estudio de yoga en donde doy clases presenciales 3 veces a la semana, por las noches y los sábados en la mañana. Eh, Ahí me pueden encontrar si son de David. Y nada, yo siempre, bueno, tengo un podcast que se llama Una Nueva Versión Podcast, en Ok, donde comparto en mi podcast mi punto de vista o mi visión de la vida y mis experiencias personales, y tips y todo para complementar una vida y un estilo de vida feliz y saludable. qué bueno, tienes todo muy bien conectado para poder compartir esta información. Porque hago énfasis, me llevo este mensaje, esta conclusión. En efecto, la escuela de medicina no nos enseñó nada de esto, Nada. que ahora de adultos de mediana edad estamos necesitando.
100%. Y un mensaje como para nosotros los médicos o para todos los colegas y el personal de salud, que yo transmito mucho, es que nosotros debemos estar bien nosotros para poder cuidar de las demás personas, que ese es un concepto que nunca se nos enseñó y que no se transmite muy frecuentemente, en donde yo estoy muy feliz y muy orgullosa de decir que la gran mayoría de mis alumnas es personal de salud. Y me agrada mucho verles cómo han podido hacer un espacio en su vida para cuidar de su salud, y eso es como algo que va a seguir creciendo. Entonces, ser vocera de ese mensaje de que necesitas estar bien para cuidar de otras personas. Prácticas como el yoga o como tú quieras cuidarte te va a hacer ser una persona mucho más empática con tu paciente, mucho más consciente de tu paciente como una persona integral y no solo verle como un órgano o verlo como una enfermedad, ¿no? Entonces, ese cambio de pensamiento va a hacer que futuro nuestro sistema de salud también cambie, ¿no? Entonces, uno a uno podemos hacer ese cambio. Ese cambio, exacto. Así mismo es. Bueno, nuevamente, Noelia, agradecerte por acompañarme, sacar de tu tiempo, compartir contigo la experiencia del yoga. Y aprovecho para invitarte en otra ocasión para conversar un poco más sobre esto. Súper, claro que sí. Dale, muchas gracias. Y bueno, entonces ya saben todos, la doctora Noelia Hernández, que tiene su estudio de yoga en David Chiriquí. Por eso que estamos virtuales, porque esta es de Chiriquí. Así que, bueno, gracias y Gracias espero tenerte por acá en otro momento. Sí, gracias.